Apenas hace algunos días, a ustedes les consta, desde aquí, desde la plataforma de la revista Etcétera, advertimos, lo señalé con todas sus letras, el enorme desafío que tiene la presidenta de México por ir tapando los agujeros que ha dejado la administración de Andrés Manuel López Obrador. Que no se produce el fentanilo. Distintas versiones periodísticas han apuntalado con toda claridad que en México, sí, aquí en nuestro país, se produce el fentanilo. Y desde ahí, una torrente de datos que señalan que no hay desabasto, que el AIFA triunfó, que el megaproyecto del Tren Maya es y se encuentra viento en popa, que la cobertura en los servicios de salud y que cada uno de los elementos que ustedes quieran conformar como parte de las proclamas de Andrés Manuel López Obrador se están derrumbando, que no hubo, que no hay ya corrupción. ¿Cómo tapar? Imposible hacerlo. Imposible mantener en efecto lo que también agrega el día de hoy en el periódico El Universal Carlos Loret de Mola cuando señala con mucha puntualidad lo que tiene que ver con la insostenibilidad de la estrategia de abrazos y no balazos. Y eso es apenas una ramificación de los problemas que tiene Claudia Sheinbaum. Porque lo más importante, desde luego, es la gestión de las políticas públicas y además en medio de un contexto cada vez más hostil con Estados Unidos. Y por si fuera poco también, en medio de los cobros, porque tirar el dinero siempre implica una bancarrota y un endeudamiento primero, como para que en efecto tampoco puedan sostenerse todas este tipo de obras faraónicas con las que esa visión tiránica de Andrés Manuel López Obrador quiso trascender. Y así es que desde distintos frentes se muestra, claro está, la enorme imposibilidad que tiene la propia presidenta para abrirse paso de acuerdo con un proyecto independiente de país, porque a diferencia de lo que dice Ciro Gómez Leiva, en efecto, nosotros no creemos que sea en modo alguno una leyenda aquella la de que desde allá, desde la chingada, Andrés Manuel López Obrador esté dictando buena parte de las decisiones políticas de la presidenta. No es una leyenda. En todo caso, una leyenda es decir que con la presidenta llegaron todas, es decir, las mujeres. Que es entonces un gobierno independiente o que toma sus propias decisiones siempre en el marco, desde luego, del segundo piso de lo que implica la transformación o la autoproclamada 4T. Y es entonces, sí, desde la chingada donde está recibiendo la línea, a nosotros no nos parece leyenda, la propia Claudia Sheinbaum. Eso está clarísimo. Justamente porque tiene que estar tapando los hoyos que les acabo de comentar y porque simultáneamente tiene que mantener a su clientela electoral a través de los programas sociales. Y si a eso sumamos, desde luego, el hecho de que ella misma tendría que enfrentar, no con abrazos ni con balazos, la situación de inseguridad que hay en el país y que dejó como uno de los tres principales problemas a Andrés Manuel López Obrador, se encuentra su gran desafío. El segundo problema es la corrupción y el tercero, como hemos comentado también, es la implosión de nuestro sistema de salud. En esas circunstancias en la que ella se encuentra con otro elemento que debemos tener en cuenta, y es el hecho de las grietas que se abren dentro de Morena, dentro del gobierno y dentro de las instancias legislativas, además, desde luego, de todo lo que implican los grandes cargos que en los estados, presidencias municipales, congresos locales y naturalmente gobiernos estatales, implican como un desafío
enorme desafío para mantener una unidad que, sin embargo, en efecto, Claudia Sheinbaum no ha dado ninguna muestra de tener el liderazgo suficiente para ello. Ya vieron ustedes este documento que ha generado tanto ruido, proveniente del Senado de la República. Distintas versiones periodísticas señalan que incluso ese documento fue escrito por Andrés Manuel López Obrador y de alguna manera, desde luego, dictado para los senadores, lo que entonces no habría ocurrido en la Cámara de Diputados. Ahí sí hay un enorme cúmulo de especulaciones que, sin embargo, traigo a colación porque, en efecto, pues es un ejemplo más de las distintas opiniones que, pues ni modo para las visiones totalitarias que no aceptan matices. Siempre habrá, incluido el autoproclamado Movimiento de Regeneración Nacional. Si todo este entramado complejo y abrumador que he señalado se viene dentro de los siguientes días, las siguientes semanas, tendremos en efecto un aluvión enorme de imprecisiones, de imprecaciones y sobre todo de ineptitud en la administración pública del gobierno, porque además hay que adicionarle el hecho del proceso electoral a través del cual serán elegidos jueces, ministros y toda esa estructura que ha dado en llamarse como la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación, cuando esta más bien ha sido derruida, arrasada por pues este gobierno populista autoritario, y que en consecuencia, a diferencia de lo que dice Claudia Sheinbaum, que siendo jueces, digamos, los electos por el pueblo, ellos no responderán más que a el propio pueblo. Imagínense ustedes esa fórmula tan primitiva y sin embargo también tan convincente para mucha gente, que sin embargo todo parece indicar no concurrirá a las urnas, entre otras razones por las complicaciones que implica elegir entre tantísimos candidatos. Ya haremos una edición específica para hablar de la complejidad que todo esto representa y el rechazo a gastar tantísimo dinero en eso, que además no garantiza en modo alguno un mejor sistema de procuración de justicia. Así es que ahí están cada una de las piezas de ajedrez tiradas en el tablero, que si tiene la inteligencia y el liderazgo que hasta el día de hoy no ha mostrado Claudia Sheinbaum, podría salir avante. Todo parece indicar que no es así y que, con el testimonio de la indiferencia de millones de ciudadanos y con el testimonio de una oposición, tanto la registrada ya en partidos como de aquellos que pretenden erigir un partido político, pues no están siendo partícipes de esta dinámica política que está viviendo el país. De tal suerte que ni siquiera se encuentran en ellos, en esta oposición institucional y la que aspira a lograr su registro a través de los partidos, en modo alguno un contrapeso. Lo están siendo, como nosotros advertimos desde hace tiempo en Etcétera, y a ustedes les consta, las propias fisuras internas, que sin lugar a dudas continuarán expresándose con distinto grado de dimensión, porque lo de el dirigente o el jefe de la bancada de Morena en el Senado con el jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, créanme ustedes, es simple y sencillamente solo un ejemplo, un atisbo de lo que nos espera, porque ya vieron ustedes también a Noroña aludiendo a estar en contra de la desaparición de las plurinominales, etcétera, etcétera, y desde luego también a la, pues sí, partida de visiones extremas entre los partidarios de Morena que están de acuerdo con Noroña y los partidarios de Morena que no están de acuerdo con ellos. Creo que me vi muy generoso cuando advertí que estarían de acuerdo, porque pues
Ustedes lo han visto, no son puntos de vista lo que ellos sostienen, sino lo que se trata es que van siguiendo determinadas expectativas e intereses económicos, los que van determinando sus propios intereses y sus propios planteamientos. Así es que ahí lo tenemos, ahí está. Una de las situaciones más complicadas que tiene Claudia Sheinbaum es ahora también servirle de tapadera al presidente. Nosotros lo seguiremos documentando porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.